tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en martes. Ayer tuvimos el feriado con distintas características, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de cada uno en cuanto a poder ir a un lugar público, a un espacio abierto, abrigaditos naturalmente. Algunas otra gente ha podido irse de vacaciones, algunos han llegado a la ciudad de Rosario, pero las dos cuestiones fundamentales en cuanto al 9 de julio estaban ubicadas. Una en Tucumán, donde el presidente de la República, digamos, estuvo al frente del acto principal, del acto oficial por el Día de la Independencia, aunque a 200 metros estaba el Tedeum y tampoco se acercó. Esta cuestión que está relacionada con la sanción de la ley del aborto. Hoy habló Marcos Peña, ustedes veían hace un ratito al jefe de gabinete diciendo que si la ley saliera aprobada el presidente no la va a vetar, con lo cual Macri se está granjeando las quejas y los reclamos de los dos sectores, porque no apoya decididamente, porque no está en sus convicciones, que esta cuestión de salud pública, que es despenalizar o garantizar un aborto seguro y sin persecuciones, no está en su pensamiento. Y paralelamente también está dejando en falsa escuadra a aquellos que creen que el presidente, como está en contra, lo va a vetar, y no lo va a vetar. Y entonces ahí es donde se genera esta situación un poco tirante, en donde desde sectores de la iglesia presionan, donde hay declaraciones que van levantando la tensión, diría yo, porque independientemente de lo que cada uno de nosotros piense, debe haber un respeto lógico por lo que piensa el otro y fundamentalmente por la expresión de las mayorías. Si no, el sistema democrático no tiene sentido en sí mismo si cuando uno pierde no acata o no acepta esa derrota, y si el que gana cree que el haber ganado en cualquier término, en cualquier circunstancia, le da derechos absolutos, ni una cosa ni la otra. Estaba el acto en la ciudad de Tucumán y estaba una masiva movilización en la Plaza de Mayo, en rigor en la avenida 9 de Julio, en donde se manifestaron miles de personas en contra del Fondo Monetario Internacional. Ahí tenemos algunas de las imágenes, la convocatoria de Cetera, la lectura de un documento y la ratificación de lo que todas las encuestas dicen y que el gobierno también sabe, pero aún y a pesar de eso no va a modificar el rumbo, y después vamos a ver el discurso del presidente, es el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Todas las encuestas, incluso la de las consultoras que trabajan para el gobierno, las que ha encargado el propio Durán Barba, que ayer fue el que se ocupó de armar un discurso con pretensiones de tono enérgico por parte del presidente de la República, y después lo vamos a ver, le dan un 70% de rechazo al Fondo Monetario Internacional en cualquiera, así viniera a hacer donaciones. Los argentinos no queremos ver al Fondo Monetario Internacional. Es más, ha habido casos, y esto parece absurdo, pero me consta por gente que conozco y se acercó a la radio a contármelo, que ha querido cambiar la chapa patente de su auto que dice FMI, ¿no? Vieron que hay un recurso en la justicia que si uno tiene una letra O, una letra G y una letra T, usted lee las letras y es una grosería lo que sale al aire. O en todo caso es un galicismo. U otras, feo, cualquier cosa de esas. Bueno, el Fondo Monetario Internacional en la Argentina es mala palabra. Esto no hay vuelta atrás. Esto es una situación instalada en el inconsciente y en el consciente, fundamentalmente colectivo de los argentinos. Así que fue una masiva movilización. Volveremos a cada comunicado de cualquier agrupación, de cualquier cosa que se conmemore, se discuta o se convoque con fuera Fondo Monetario Internacional. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, hace 35 años, estaba en todos los comunicados, así fuera para pedir un turno más de examen o fuera una ampliación de horario, solidaridad con Nicaragua. ¿Sí? Estaba en todo, porque era lo que en el momento la hora imponía. Ganó el sandinismo, después de ser revolución, perdió las elecciones y entregó el mando al sandinismo. Era otro Ortega que el que está ahora en Nicaragua, pero esa es la anécdota. Acá el Fondo Monetario Internacional aparece y ya genera espanto y rechazo. No obstante eso, el presidente, insisto, y ustedes van a ver ahora apenas un par de minutos, en Tucumán, en un acto muy frío y no por la temperatura. Miren los rostros de las personas que flanquean al presidente de la República, ahora cuando pongamos el tape, miren el tibio aplauso al final de la alocución, el propio gesto del presidente y esa intención de transmitir energía, ¿no? De transmitir firmeza en su discurso. Me hizo acordar al momento en que De la Rúa golpeó la mesa, ¿se acuerdan del programa de Tinelli? No lo vamos a poner porque no quiero yo que lleguemos a parangonar una cosa con la otra, porque además estamos en una situación paradójica.
que es que cualquier crítica, cuestionamiento, objeción o que se marque como error le da margen para la victimización a los propios miembros del gobierno que inmediatamente inventan la historia del que pone palos en la rueda. Sin ir más lejos, hubo circulando por las redes y algunos medios la pusieron en pantalla algunas fotografías e imágenes de las calles sucias, tirados papeles, basureros rotos, y eran de Madrid, de una movilización vinculada al separatismo español, no de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, eso viene y pega acá, directamente, ¿no? La comida ya precocida, pácate, sin gustar, sin ver, sin nada de eso. Pero vale la pena, mire los gestos. En algún momento hemos invitado a alguna semióloga, lingüista, para que nos explique, y lo vamos a volver a hacer, ¿no? Y lo vamos a tener aquí en el programa. El gesto, el tono, los modos, los términos, más allá de la precariedad, las limitaciones intelectuales, la falta de histrionismo, la poca convicción que transmite, esto decía el presidente nada menos que en el Día de la Patria. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. De todas maneras, reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir de una vez por todas una Argentina diferente. Sigamos adelante, sigamos adelante. Hagámoslo con el entusiasmo, la esperanza, el coraje que están en el corazón de todos los argentinos. Depende de nosotros y lo vamos a lograr juntos. Depende de nosotros y lo vamos a lograr juntos. ¡Vamos, argentinos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, la palabra del presidente, ¿no? Más policías que concurrentes civiles, invitados y demás, ¿no? Bastantes más. Pero independientemente de eso, además de la oquedad del discurso, la falta de convicción, ¿no? De todas maneras, como decíamos también antes, acá me apuntan que lo del golpe en la mesa fue en el programa de Grondona. Con Tinelli se equivocó por dónde tenía que salir de la Rúa, ¿no? Pero más o menos era la cosa. Lo que hay, como decíamos antes, es una situación que para convencer hay que estar convencido. Y yo no veo en el presidente ninguna otra convicción que la de efectivamente seguir por el rumbo que se ha trazado y haciendo la figura, utilizando su metáfora del barco en la tormenta, es la tormenta perfecta, inflación, baja de ventas, estanflación se llama eso, cuando se baja el consumo y suben los precios, igual no se consume y baja y tampoco se consume, no paritarias, tarifazos, es decir, todo esto que no hace falta que yo se lo cuente porque hasta aquellos que eran los paladines del gobierno en términos de comunicación y blindaje informativo ya han salido a decir y a tomar distancia de todo eso. Incluso algunos que han confesado que lo han votado y que están arrepentidos, periodistas estoy hablando, y no está mal si están arrepentidos. Ahora digo, lo que viene es una etapa en donde seguramente habrá marchas y contramarchas, donde deberá construirse una alternativa, porque dicho sea de paso, y más allá de los disgustos o de la satisfacción que causen tales o cuales determinaciones o medidas económicas, hay por delante un proceso institucional en donde el cumplimiento de los mandatos es un dato fundamental y en donde además hay en el peronismo una prudencia impropia, diría yo, de otros tiempos, porque no hay dirigente de fuste que salga a decir nada que permita la victimización del gobierno diciendo ahí están los que ponen los palos en la rueda. ¿Cuánto hace que la expresidenta no habla? Y si es una mujer inteligente, como creo que lo es, independientemente de otras consideraciones, no va a hablar. Va a esperar que pase lo que tiene que pasar. ¿Y cuál es?
que se cumplan efectivamente los plazos constitucionales, que se vayan tomando notas y registros de las cosas que van ocurriendo. Hoy Ecolatina, que es la consultora de Roberto Lavagna, ha dicho que la inflación va a ser del 32% y ha proyectado la del año que viene en idéntica proporción o más todavía. Y estamos hablando de Lavagna, que fue funcionario de Alfonsín, que trabajó con Eduardo Duhalde en aquella transición donde se vino todo abajo en el 2000-2001 y que fue el hombre que negoció junto a Néstor Kirchner la quita de la deuda externa. Ese hombre es el que está reapareciendo y creo que hay que prestarle atención, igual que a otros dirigentes que no son del cuño o del núcleo duro del peronismo, de la ortodoxia, de lo que puede generar algún grado de división. Me parece que estamos en momentos en los que hay que estar atentos a todo lo que ocurra, no dar por cierto nada que no sea previamente analizado, interpretado, no comprar a libro cerrado ninguna historia, ninguna hipótesis y seguir efectivamente atento y con la presencia, como se ha visto en innumerable cantidad de actos, de manifestaciones y de movilizaciones del pueblo que se hace ver y se hace escuchar, ¿no? Creo que, como decíamos, estamos en un momento importante de la vida institucional de la República. No hay que preocuparse en términos de asustarse, sí de prestar atención y ver de qué manera uno puede hacer las cosas en defensa propia y en defensa de todos. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa, y a propósito también de la cuestión vinculada a la provincia de Santa Fe, la relación con el Estado Nacional, la visita del presidente del viernes aquí a la ciudad de Carcarañá, cerquita nomás, donde en alguna medida le reprochó al gobierno de Santa Fe que no adhiera al régimen de ART con el tema de los accidentes de trabajo. Él habló de la mafia y del negocio, de las indemnizaciones, de los juicios laborales y demás. Bertone refutó aquello, ¿se acuerdan? Porque él estuvo en esa reunión de la que supuestamente Macri dijo haber hablado con el señor Matievi, que tomaba una pastilla sublingual cuando iba a ver a los funcionarios del anterior gobierno. Bueno, toda esa historia tiene una secuencia política y naturalmente institucional, como por ejemplo, sé que los diputados, y está Antonio Fatti, que es el presidente de la Cámara, le van a pedir a Saglione, el ministro de Hacienda, y al fiscal de Estado Sacone, que vayan a rendir cuenta de qué pasa con la deuda que hace ya 2 años más falló la Corte Suprema en favor de Santa Fe y que no le ha dado ni un peso, ni hay un plan de pago, ni hay un bono, y al contrario, hay recortes en las obras en la provincia de Santa Fe. Y me temo que en la medida en que el gobierno tenga una posición como la que debe tener, porque se hizo votar o pidió el voto detrás de ese proyecto, que no es el que acepta el Fondo Monetario Internacional, el que ajusta, el que elimina las paritarias, de hecho eso no ocurre en la provincia, me parece que las cosas se van a ir tensando. La pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos visita el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Fatti, ex gobernador también. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto, Pablo. Bueno, el viernes estuvo el presidente aquí en la provincia de Santa Fe, fue a Carcarañá directamente, no pasó por Rosario, no tiene por qué pasar, digamos, estaba en una inauguración o en la reapertura, en rigor, la puesta en marcha de lo que esperemos en algún momento llegue a dar los 400 puestos de trabajo que se hablaron. Por ahora hay gente que está condicionando la planta, acomodando los tantos. E hizo un discurso en el que le reprochó al gobierno de Santa Fe no adherir al régimen de las ART. Lo recordamos para meternos en tema, evitar yo tener que traspolar lo que dijo el presidente y hablamos del asunto. ¿Cómo no? Y hay muchas de esas mafias que estamos atacando. Y una es la industria de los juicios laborales, que lo hemos hablado con el Beto, que pone en peligro especialmente a las pymes que son frágiles. Y lamentablemente, gobernador, Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de RT, que ha tenido ya un éxito enorme en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza. Y necesitamos que tener el SECLO, necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos de eso, defendernos para que cuidemos el empleo de todos los argentinos y además que otros que están por entrar no tengan miedo. Bueno, esta es la explicación que daba el presidente. Nosotros el viernes, en la tertulia con Bertone y con Richardino, algo hablábamos del asunto, dábamos las razones o explicábamos los motivos por los que todo el arco político santafesino se opone. Nos mandaban mensajes diputados y senadores diciendo, en esta estamos apoyando al gobierno del IPSI, como antes, porque hubo un intento previo al gobierno que presidía Bonfatti. ¿Cuál es la posición política y por qué razón? Digo, en primer lugar, si hay mafias, tiene que denunciarlas. Si él conoce
que existe un delito mafioso, tiene que ir a la justicia. Si hay excesos, hay que estudiar las causas de esos excesos. Acá siempre se trata de atacar las consecuencias y no las causas. A ver, le habla al médico. Si yo tengo un paciente con una infección, la infección produce fiebre. No, si yo antitérmico, le baja la fiebre, si únicamente intento bajarle la fiebre, la infección va a seguir y cuando le dejo de dar el antipirético, o sea, bajarle la fiebre, la infección sigue y vuelve a haber otra vez fiebre. Hay que darle un antibiótico para terminar con la infección, no va a haber más fiebre. En esto es lo mismo. ¿Por qué hay tantos juicios en Santa Fe o en todo el país? ¿Por qué hay juicios? Hay juicios porque las ART, que son un negocio privado, no le reconoce a los trabajadores enfermedades profesionales y le paga lo mínimo posible cuando ocurre un accidente. O sea, en lugar de hacerse justicia, que se pague lo que corresponde, siempre se va en menoscabo del trabajador. Entonces el trabajador, cuando no reconoce una enfermedad profesional o determinado accidente, obviamente recurre a la justicia para saldar su problema. ¿Qué es lo otro que se está haciendo acá con esta ley de ART? Se genera una sola junta médica. Imagínense un trabajador de Rufino o de Tostado que tenga que hacer una demanda. Tiene que venir a Rosario, pagarse el hotel, contratar una abogada de la matrícula. Sí, después nuevamente ir, volver, tantas veces. Y termina perdiendo lo Entonces, que ¿qué es lo que se está haciendo? Ir en contra de los derechos del trabajador. Y lo que no sabe el presidente es que Santa Fe es la única provincia que tiene los comités de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, lo que pretendemos con esto, como así las comisiones tripartitas, cuatripartitas, el trabajo decente, es prevenir las enfermedades, prevenir los accidentes de trabajo, en un acuerdo entre trabajadores y empresarios para ir mejorando en forma paulatina las condiciones de trabajo. Yo lo desafío al presidente que instale por ley en el país, como lo tiene Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y los países más avanzados del mundo, los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo. ¿Eso está funcionando en Santa Fe desde cuándo? Desde el gobierno de Hermes Wiener. Bien, ¿y cuál es el resultado en cuanto a la litigiosidad? ¿Se ha evitado, ha bajado? Disminuye y han crecido enormemente las posibilidades de las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo. Esto está reconocido tanto por la CGT como por los empresarios. Claro, lo que llama la atención, en realidad nos llama la atención porque va en una línea que es la del rumbo que fijaba el presidente en el acto del 9 de julio, ¿no? Decía, vamos por ese rumbo, atravesando pero la tormenta. siempre es atacar al más débil, siempre a costa del más débil. Entonces, si hay algo que tenemos que proteger, siempre es al más débil. Yo escuchaba esta mañana por radio un papá que se quejaba porque su hijo puede llegar a perder sus estudios en el Politécnico, en el Superior de Comercio, que están en huelga. Entonces, claro, la Nación le da 15% de incremento salarial y dice, no hay más. Es fácil decir esto. Ahora Santa Fe dio cláusula gatillo. Si la inflación es 25, va a ser el 25. Si es del 30, va a ser el 30. Si es del 28, va a ser el 28. La Nación acaba de recortar a los dos hospitales de Reconquista y el Iturraspe de Santa Fe. Son hospitales que están saliendo entre 1.800 y 2.000 millones de pesos. En su oportunidad Lichi les pidió una ayuda, le dijeron 200 millones para cada uno de los hospitales. Le dieron 100 y 100. Y no le dieron más. Los otros 100 ya le dijeron que no vienen. Pero mientras tanto Rosario tiene 21.000 historias clínicas más en los últimos meses. Sale 100 millones de pesos atender a esos pacientes. Claro, la gente que ya no puede pagar ni la obra social porque perdió el empleo. Correcto. Y puede pagar una prepaga. Entonces, va al hospital público. Digo, esta es la diferencia de un gobierno que piensa en la gente, de un gobierno que piensa en la especulación y los que hacen negocio con la LEVAC, con la timba financiera, con el dólar. Esta es la enorme diferencia de Santa Fe y de Rosario con el gobierno nacional. No es una crítica por la crítica en sí misma. Es cotejar dos modelos, comparar dos modelos. Uno piensa en la gente, el otro está pensando en los negocios. Ahora, a partir de esta circunstancia, ¿no? Es como la opinión pública, quien recibe los servicios por parte del Estado, empieza a generar efectivamente una masa crítica, ¿no? De ver cuáles son esas diferencias de las que estamos hablando, porque es evidente, y esto ocurrió, está bien, hace un año, fue hace un año, no es ahora, ¿sí? Hubo un respaldo parlamentario en las elecciones, ¿no? Claro, yo decía en la apertura del programa que el peronismo ha tomado la prudente decisión, fundamentalmente los dirigentes kirchneristas, de replegarse para no ser efectivamente un blanco fácil y volver a hablar de la pesada herencia, como en algún momento del discurso lo dijo el presidente, la pesada herencia, el contexto internacional y algunos errores propios. Sí, contexto internacional donde ni Chile, ni Uruguay, ni el mismo Brasil, con todo el problema que tiene, ni Perú, ni Bolivia, el contexto internacional les ha provocado algún tipo de disparada del dólar, de evaluación de la moneda. Entonces,
pareciera que somos los únicos en el mundo nosotros, que tenemos problemas con lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, decía también en la apertura, ¿no? Va a haber un pedido de los diputados para saber qué pasa con la plata que el Estado Nacional debería darle a Santa Fe por el fallo de la Corte. Bueno, a ver, la cifra siempre cada vez se va corriendo más. Sí, ahora dicen que son 70.000. Y claro, porque 55 era el año pasado. Claro. Ahora estarán 70.000 Sí, millones. en 6 meses tenemos más del 15% de inflación. El 31 de marzo se venció la propuesta que el propio gobierno dijo que había puesto como fecha para saldar la deuda a Santa Fe y hacerle una propuesta. Ahora, si la propuesta es pagarnos con obras de jurisdicción nacional, es como que yo le pido prestada la plata para hacer las obras con la propia plata del otro. Sí, con mi tarjeta de crédito. Claro, o sea, yo le voy a pagar la deuda con la ruta 33, 34 y 11, que son nacionales, o con el puente Santa Fe-Santo Tomé, que son nacionales, que le corresponde a la nación hacerla, pero le voy a pagar con su plata. Dios, es un chiste esto. No resiste nada, ni siquiera un tribunal de cuentas puede aceptar estas cosas. ¿Puede pasar que la legislatura sancione una ley en donde se determine que no se le remita, por ejemplo, al Registro Nacional de Cargas, creo que es el que manda la corriente eléctrica o la electricidad acá, el importe de esa factura grande que tiene que pagar la provincia por comprar la luz y se vaya descontando en la deuda? Digo, ¿hay alguna manera de cobrársela? Muy difícil. Mire, nosotros lo intentamos en el gobierno de Cristina, cuando Debido nos convoca una vez, convoca a todas las provincias a decirnos paren el incremento de la luz. Y nosotros le dijimos, bueno, ya tenemos insumos que comprar, la EPE se tiene que seguir modernizando, estaba dado el incremento salarial, no recuerdo si era el 28%. Bueno, ¿cuánto es eso? 1.000 millones de pesos. Bueno, muy simple, dice. Nosotros le vamos a dar 1.000 millones de pesos de alguna forma. Cuando esperamos un tiempo y no vinieron esos 1.000 millones, dijimos, no le paguemos. Bueno, después a cobrar con intereses, punitorio. Digo, es muy difícil, la nación tiene la sartén por el mango. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se conozca eso, cuando haya, suponemos, en algún momento una propuesta por parte del Estado Nacional, ¿no? Ojalá que sea así, que no tengamos que ir nuevamente a la Corte, pero que sea Pero una propuesta que sea atendible para que los santafesinos podamos disponer de ese dinero para tantas obras que seguimos necesitando. Muchísimas gracias por venir, Antonio. Gracias a usted como siempre, Palú. Nos vamos a ir a la pausa, cuando volvamos tenemos el tramo final del programa, ya venimos. Bueno, muy bien, últimos instantes del programa, una información que hoy se publica en el diario La Capital con la firma del colega Hernán Lascano, lo cual le da seriedad al tema, independientemente, ¿no?, que sea el diario. Digo, Lascano tiene buena fuente, ha hablado evidentemente con el doctor Marcelo Saín, y es la incorporación, pero dentro de la estructura del Poder Judicial, no ya asesorando al Ejecutivo o al Ministerio de Seguridad, sino dirigiendo una oficina de investigación, va a trabajar junto a los fiscales en el combate contra el delito, ¿no? Y hay una serie de declaraciones de Saín que estamos viendo en cámara, que fue el director de la Policía de Servicios Aeroportuarios, un hombre con una prosapia, una formación y una, digamos, historia y una trayectoria que lo respaldan, que hace que tengamos buenas expectativas en un área donde lamentablemente las noticias no han sido buenas desde hace ya demasiado tiempo. Así que sobre este tema, sobre la llegada de Saín, los alcances de su trabajo, las perspectivas de su desarrollo, vamos a estar hablando en futuras emisiones. Ha sido un gusto, volvemos mañana como siempre a las 2 de la tarde. Chao.